Bienvenidos, amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy voy a tratar de terminar este ciclo sobre la Biblioteca de Alejandría, pero es que son demasiadas cosas las que uno tiene que contar de esta biblioteca. Y voy a tratar de compendiarlo, de todas maneras. Y lo que viene es supremamente importante. Pero hablaré de ello después de invitarlos para que compartan estos contenidos, los comenten alrededor de una taza de café. Suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico, es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Quienes deseen, en Spotify aparecemos como Ilógico, allá hay unos podcasts que yo sé que les va a gustar. Y quienes deseen formar parte de mi fanpage de Facebook, Néstor Armando Alzate y Néstor Armando Alzate TV 2021, son bienvenidos. Recordarán que en el capítulo anterior yo les decía de todo ese portento de conocimiento que existía ahí, que había ahí, y que tal vez todo ese conocimiento, sobre todo aquel que tenía que ver con conocimiento espiritual, esotérico, religioso, de ciencia, en este caso de transmutación de metales, de otros procesos y fenómenos, como les decía, por ejemplo, de la teoría atómica. ¿Qué tal que esto cayera en manos de unos sátrapas o unos individuos inescrupulosos que, prevalidos de poder, podrían destruir todo el planeta? Y quizás por eso ese conocimiento era tan secreto que solamente unos cuantos iniciados tenían acceso a él, como les dije, de estos polímatas, de estos sabios que organizaron la Biblioteca de Alejandría. Pero como los rumores corrían, y eran rumores que generaban mucha preocupación y mucho miedo, como en el caso de Diocleciano que les mencioné, y ya voy a hablar sobre él enseguidita. Pero resulta que, por ejemplo, en el año 47 llegó Julio César allá. Recuerdan aquella pugna, pues, que Julio César se enamora de Cleopatra, tiene un hijo que se llama Cesarión. Sucedió todo aquello, pues, que ya suficientemente conocemos. Pero él llegó a Alejandría, y llegó a Alejandría porque tenía que vencer una facción que era la facción contraria a Cleopatra, y por eso ahí hubo varias batallas, y se dice que en una de esas la ciudad se incendió. No sé si recuerdan que en uno de los capítulos anteriores mencioné que Alejandría era la primera ciudad del mundo conocida, construida completamente en piedra o con piedra. Y por lo tanto, pues, si es así, no era tan vulnerable al fuego como podían ser otras ciudades antiguas que eran más hechas de madera que otra cosa, que sí tenían, pues, entramados de piedra, pero tenían mucha madera y por lo tanto eran demasiado combustibles. Pues algunos dicen que Julio César sabía lo que iba y llegó a la biblioteca, afirman algunos, que hizo inspeccionarlo todo, y él ya sabía, él como que tenía espías, ya sabía dónde estaban aquellos libros que supuestamente comportaban mucho peligro para la supervivencia del Imperio Romano, y obviamente que él era un hombre supremamente culto, un gran escritor. Por lo tanto, él también quería saber de todo eso. Y entonces parece que él decomisó muchísimos libros, muchas obras, entendido este término de libros como pergaminos o rollos, aunque también recordarán que en el capítulo anterior les dije que había una información muy sorprendente porque hablaba de libros impresos. Ahora cualquiera me dirá, oye, este bobo hablando de libros impresos. Pues no es lo obvio, no, porque los libros podían ser caligrafiados, es decir, copiados a mano. Pero estoy hablando de impresos, y cuando hablo de impresos me remito a imprenta, impresos. Y entonces él como que sabía a lo que iba. Parece que recogió una muy buena cantidad de libros que hablaban de aquel saber oculto, de aquel saber al que no debían tener acceso la gente común y corriente. Y que él era un hombre supremamente culto y también estaba iniciado en los secretos de Eleusis, que fue como la primera organización iniciática que uno podría asociar con ese conocimiento esotérico y escondido.
a la que pertenecían todos estos pertenecían a Eleusis, a la escuela de Eleusis. Y parece que Julio César también tenía contactos. Entonces, dicen que él recogió una enorme cantidad de libros, pero cuando hablo de enorme es de miles de libros que hablaban de todo esto, pero a él no le interesaba que nadie más supiera de ello o que no saliera de ese círculo, y se los llevó. Algunos afirman que estando en el puerto ya, embarcando toda esa cantidad de libros, por X o Y circunstancia o por producto de las acciones bélicas, en todo caso, se incendiaron los barcos donde llevaba los libros. Pero al mismo tiempo, sus detractores dicen que él lo ordenó, otros dicen que fue un accidente. Se quemó muy buena parte de la biblioteca. Calculan que entre unos 40 y 70 mil libros se quemaron en esta incursión de Julio César. Pero si hablamos de 700.000, bueno, se salvó el grueso de la biblioteca. Ahora, tendríamos que hablar también de si cuantitativo o cualitativo, porque pues, 40.000 o 70.000 libros pueden ser mucho más importantes que 700.000, dependiendo de lo que contengan. En todo caso, ahí se perdió buena parte. Después, les hablaba de Diocleciano. Llegó Diocleciano. Y con miedo a que allí conocieran los secretos de la transmutación de los metales, o sea, alquimia, y que pudieran producir oro, ellos hacer oro, se convertirían en enemigos muy potentes porque tendrían muchísimo dinero y podrían financiar ejércitos y atacar a los romanos. Y los romanos no podían prescindir de Egipto por una razón muy elemental. Egipto era el granero de los romanos. De allá era donde traían todos los cereales, traían todo lo que necesitaban para la comida, lo que producía la agricultura, era de Egipto. Entonces Diocleciano ordenó que se destruyera. Le metieron fuego. No sé qué tanto esa construcción de piedra preservó también en parte los contenidos que estaban ahí. Y estamos hablando del año, él estuvo en el 284 al 305 como emperador. En ese lapso, entre el 284 y el 305, que fue cuando renunció, destruyeron buena parte. Pero con el transcurso del tiempo apareció una emperatriz de Bizancio llamada Zenobia, que era supremamente fanática, religiosa fanática, y ordenó que destruyeran esa biblioteca. Pues quemaron otra parte de la biblioteca. Sin embargo, subsistió algo. Pero resulta que el golpe de gracia, y en ese lapso, pues hubo otros humanistas y otros genios que pasaron por ahí, como es el caso de Hipatia, que fue directora de la Biblioteca de Alejandría por ahí en el año 400 después de Cristo, que fue desollada viva por unos fanáticos cristianos. Hipatia, que era astrónoma, filósofa, poeta, escritora, historiadora, un portento de mujer. Y en todo ese tiempo continuó sobreviviendo la biblioteca, hasta que llegó en el año 646 un califa, un califa, un visir, o póngale el título que quiera, o un sultán musulmán, recién convertido, que se llamaba Omar. Y entonces Omar ordenó que se quemara la biblioteca. Le dijeron, pero ¿cómo vamos a acabar con todas esas obras? Y él simplemente dijo, si lo que hay ahí, en esa biblioteca, no está dentro del Corán, es falso, quémenla. Y si todo lo que hay ahí está dentro del Corán, sobra, no lo necesitamos. Pues ordenó que se quemara la biblioteca y en efecto, ahí acabaron con la biblioteca de Alejandría. Pero recordarán que yo les contaba que había por allá un pabellón hermético y que en todo ese tiempo habían ordenado que se hicieran copias de todo y que supuestamente estaban guardadas allá. Al parecer, con el tiempo, fueron extrayendo todas esas obras y las fueron llevando a lugares seguros. Algunos afirman
que aún hoy Alejandría ya es una ciudad pobre, una ciudad pues, que perdió todo su esplendor, inclusive hasta hace relativamente poco tiempo, hasta el siglo XIX, parece que era una guarida de bandidos. No obstante, parece que hay un lugar secreto también junto a la biblioteca, o por ahí cerquita, o subterráneo, con unos túneles que podían por ahí evacuar todo lo que necesitaban y que por ahí sacaron muchos de ese conocimiento. Conocimiento que tiene que ver en lo militar con armas hiperdestructivas, de un enorme poderío, que tiene que ver con armas químicas, que tiene que ver con armas biológicas, que tiene que ver con la bomba atómica. Si les conté aquello de Mocus, el fenicio, que fue el que hizo la teoría atómica. Y si recuerdan a Demócrito de Abdera, que ya les hablé de él también, que fue el que describió y definió el átomo y lo pintó tal cual lo vemos hoy. Imagínense si tenían ese conocimiento, ¿qué podían haber hecho? Lo cual no sería extraño, que ya ese conocimiento estuviera en poder de muchos. Es decir, recuerden los Vedas, el Ramayana, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, hablan de los famosos Vimanas y de las guerras que se libraron entre Arjuna y, ¿cómo era que era Arjuna y el otro, pues no recuerdo. En ese libro se describen esas confrontaciones con un arma tan poderosa que podía destruir las ciudades. Las destruía sin miramientos. Y que lo que consignan de las secuelas dejadas por esas armas son exactamente las mismas secuelas que dejan una bomba atómica o que deja la exposición a la radioactividad. Caen las uñas, se cae el pelo, la piel adquiere un tinte morado, bueno, y otras secuelas de radioactividad que producen enfermedades muy bravas. Y entonces, si ellos lo usaron ya en la India, estamos hablando de los Vimana, que eran esos ingenios volantes desde los que lanzaban estas armas, estas armas. Si eso es así, en una época mítica, entonces es creíble que tuvieran todos esos secretos guardados en la biblioteca de Alejandría. Pero aquí viene y aparece también como otra teoría. Algunos dicen que es muy traída y llevada de los cabellos. Otros dicen que tiene mucho sentido. Y mucho más si se apuntaran en algunos estudios que se han hecho recientemente a través de una avanzadísima tecnología que determina, por ejemplo, que puede, pues me imagino que es, no sé, por sonar, con sonares, han logrado detectar que, por ejemplo, en las pirámides, particularmente en Keops y en la Esfinge, hay unos espacios, no dentro de la pirámide, sino debajo de la pirámide, en el subsuelo, lo mismo que la Esfinge, que no han podido descubrir los accesos, pero con estos sonares y con otros aparatos especializados han logrado detectar que existen unos espacios impresionantemente grandes, como salones o galerías, y muchos afirman que buena parte de toda esta obra guardada en ese salón hermético de la Biblioteca de Alejandría reposan ahí y bajo las patas de la Esfinge de Gizeh. Son teorías que todavía están por demostrarse, lógicamente están por demostrarse. Pero si se llegare a dar ese descubrimiento, ¿qué sorpresas nos reservarían o nos tendrían de cara al futuro? ¿Cuánto, si conociéramos todo esto, podríamos corroborar
¿Cuánto de eso que está escrito ahí ya lo conoce el hombre, ya la ciencia lo ha definido y ya lo usa la bomba atómica, por ejemplo? ¿Y qué habría ocurrido si ese conocimiento hubiese quedado en poder de la gente común y corriente o de unos sabios que no fueran tan éticos o que no tuvieran una noción de la moral tan acendrada? ¿Qué podría haber ocurrido si los encontraran? Si la insania del hombre lo ha llevado a destruirse a lo largo de milenios y de milenios y de milenios, y su crueldad ha llegado a refinarse de tal manera que se usen gases para matar a la gente, o que se llegue a concebir bombas inteligentes que lanzadas en o un misil que es inteligente y que reconoce la temperatura del cuerpo que tiene que atacar, y como la temperatura del hombre no puede pasar de 37 grados porque es fiebre, ni puede bajar de 36 porque entonces es hipotermia, y se concentra en esa franja y es capaz de detectar y dobla una esquina y va y busca el objetivo y lo mata. Imagínense ustedes todo el conocimiento que hay ahí o que pudo haber ahí. ¿Cuánto nos habría, desde el punto de vista, si hablamos de una sociedad en paz, cuánto nos habría abreviado el camino en el conocimiento? Porque había unas obras increíbles también de medicina que hablan de seres que hoy conocemos como microscópicos. Hablan de virus, hablan de bacterias, como agentes perniciosos que provocan enfermedades. Y ellos lo sabían y lo tenían ahí consignado en los tratados de medicina de Galeno, ¿quién era el otro? Conocimientos traídos desde Grecia, Esculapio, pues, el Hipócrates, de todos esos genios de la medicina. ¿Cuántas enfermedades ya habríamos domado? ¿Cuánto habríamos adelantado desde el punto de vista fisiológico en cuanto al manejo de la fisiología? ¿Quién nos dice que no conocían también el ADN? Por favor. ¿Quién nos dice si a partir de ese conocimiento que tienen ya no estaríamos viajando a Marte como si fuéramos en bus a la costa? Es muy probable que así fuera, que el viaje a la Luna se hubiera adelantado hace 500 o hace 1000 años. Perfectamente pudo ser. Probablemente alguien que me esté viendo dirá, este sí es muy fantasioso, oiga la que nos está contando. Sí, puede ser fantasioso, especulativo, pero prefiero serlo a quedarme en la parquedad de que porque no lo puedo medir, pesar, ni tocar, entonces no existe. Sí, ya está demostrado que todo ese conocimiento, explíquenme entonces cómo ahora sabemos de la bomba atómica, y de eso nos habló Herófilo en el año 282 a.C., Mockus en el año 282 a.C., o Demócrito de Abdera. Si partimos de eso que ya se sabe suficientemente, que ellos descubrieron y que ellos manejaban desde el punto de vista teórico, ¿por qué no creer que se podría llegar a muchas otras cotas de tecnología impensables en este momento? Piénsenlo, podríamos haber tenido hasta Internet. Y si hablamos de Herón de Alejandría, que hizo los robots y escribió la obra Autómata, ¿no tendríamos ya robots que podríamos manejar a distancia como quisiéramos desde hacía 500, 600 o 1000 años? Es decir, ¿cómo nos habrían abreviado el camino del conocimiento a los seres humanos? Pero siempre se plantea la otra parte de la inquietud. Tendríamos todo ese conocimiento, tendríamos todo ese poder, tendríamos toda esa tecnología, pero tendríamos la sensatez, la maduración mental, espiritual, ética y moral para manejar eso, para usarlo para el bien. Aquí la pregunta es,
¿Será que es mejor que se quedó allá donde está y que no hayamos tenido acceso hasta hoy? Porque si lo miramos desde la perspectiva de lo que está ocurriendo hoy, esa parte de la ética, de la moral, del altruismo, de la bondad del ser humano, ya desapareció. No la tenemos en este momento. Somos seres que nos estamos valiendo de una tecnología simplemente para nuestro propio ego, pero no para ponerla al servicio de los demás. No de otra manera se puede explicar toda esta desigualdad que existe. Si eso es ahora que tenemos todos estos elementos que le permiten, bien regular o mal, al hombre vivir mucho mejor, muchísimo mejor de lo que vivía hace 1000 años. Luz eléctrica, teléfono, fogones eléctricos, siendo muy pobre o no siendo muy pobre. Pero se vive, cualquiera que no tenga nada, nada más piénselo desde el punto de vista médico. Ya no tienen que meterle un garrotazo en la cabeza para cercenarle una pierna a una persona, amputarle una pierna. Y eso no es ni para los ricos ni para los pobres, es para todos. ¿Qué habría ocurrido si nos hubiéramos adelantado? La desigualdad sería de tal forma que nos tendrían sojuzgados completamente como esclavos, como hoy lo estamos relativamente, pero de una manera mucho más sutil. Pero nos habrían dominado hace 1000 años. Es decir, alguien podría haber tenido todo ese conocimiento y esa tecnología para hacer el bien o para hacer el mal. Y aquí volvemos al principio de todo. Esto es dual. Hay bien y hay mal. Si cae en manos buenas, sería para engrandecer al hombre. Pero si cayera en manos malas. Entonces aquí ya me extendí mucho. Pero aquí ya queda uno es con la inquietud. Lo mejor que pudo haber ocurrido es lo que aconteció. Es decir, que nadie llegó a conocer, a tener ese conocimiento de su parte. ¿O sería mejor que lo hubiéramos tenido? En lo personal, yo creo que mejor ese proceso evolutivo que nos costó tanto dolor y tantos siglos para llegar a donde estamos, a que hubiéramos tenido eso hace más de 1000 años, a lo mejor ni estaríamos aquí, ya nos habríamos destruido. Lo que de hecho también implica repreguntarnos porque si eso ocurrió, estamos a punto de destruirnos. Miren Ucrania. Llegamos al final de este ciclo. Me extendí mucho, pero había que completarlo. Ya sabrán ustedes disculparme. Espero que les haya gustado y que quede como tema de reflexión, claro. Si les gustó, denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones, suscríbanse en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate, y lógico, y compartan y comenten con sus amigos estos temas y se planteen esa disyuntiva. ¿Les parece esta historia lógica o ilógica? Ustedes deciden. Chao.